Gracias, Dios. Muy buenos días, amados amigos. El gozo del Espíritu está en este lugar. Y sabemos que ese gozo se va a extender y va a trascender en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes en este momento especial y perfecto. Gracias, Dios. Este título que Dios brega a ponerlo porque, ¿verdad?, es difícil, vamos a decirlo así en la parte humana, hablar de lo que es el matrimonio. Sin embargo, Él fue poniendo, como siempre pone, la guía, los pasos a dar para usted, para nosotros poder hablar en su nombre y con su autoridad, bajo esa autoridad del Cristo en Jesús en cada uno de nosotros. Y vino esta ocupación de hablar de este tema como introducción. Venimos escuchando hace un tiempo, largo tiempo, vamos a decir unos años, los últimos años, en nuestra ciudad, en nuestro país, los feminicidios y estos hechos en relaciones de parejas que han estado ocurriendo. Y nosotros como cristianos practicantes nos ocupó en el sentido de nosotros que estamos alimentándonos de esta verdad en esta forma clara, en esta forma responsable, en esta forma directa que estamos aprendiendo a través de aquella pareja, como la interpretó las enseñanzas de Jesucristo, los señores Fillmore. ¿Qué podemos hacer o qué estamos haciendo? Vi también un programa de televisión que llegó así en esos momentos que suelo sentarme frente al televisor en las noches, un domingo, también una presentación de unas bodas, matrimonio o nupcias, de un presentador que hace esos comentarios de esas celebraciones, pero lo que vi, lo que sentí en ese momento fue en los rostros de aquella pareja esa serenidad, esa seguridad y esa luz y expresión del amor. La vi en esa pareja. Entonces dije, es bueno también anunciar, declarar, proclamar las tantas parejas en nuestro país y en el mundo que van en ese camino de perfección, de expresar esa relación directa con Dios y con ellos mismos y a través de ellos mismos. Y por eso este tema. También, naturalmente, como casada, me colocó en ese lugar de reflexionar sobre tantas razones de la ocurrencia de estas cosas y de las alegrías y los gozos de las ocurrencias de esos hechos positivos. En ese sentido, vamos a entregar este mensaje. Gracias, Dios. Recordamos esta primera cita en nuestra Biblia. Todo tiene un principio y el principio está en nuestra Biblia. 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Ay, pero ¿cómo que dice? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Amén. Gracias, Dios. Y más adelante en ese capítulo de la creación nos dice que le dio potestad al hombre para multiplicarse, para poner nombre a todo lo que había creado. Y más adelante nos dice Génesis, también el Señor a través de este libro de Génesis. Después dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. Y en ese mismo capítulo, versículo más adelante dice, ya luego que acepta el hombre, Adán, el hombre manifestado,
porque en la primera cita tenemos esa creación del hombre espiritual, que es creado varón y hembra, esos dos aspectos espirituales en todo ser, macho o hembra, mujer u hombre manifestado, que como nos dice también más adelante en el capítulo 2, nos dice que sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, luego viene esta parte. Entonces, Adán se sintió satisfecho y dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Esta parte es interpretada por muchos amigos y hermanos cristianos, pero nosotros reconocemos que esta parte espiritualmente representa en nosotros esa unidad de ese hombre espiritual con el hombre manifestado en esa parte, entre la parte masculina y la parte femenina. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, es decir, en esa unión. Eso es en Génesis 21-24. Y para ir entonces desde los conceptos bíblicos a esos conceptos que el hombre tiene, vemos en uno de nuestros diccionarios, Pasa de la Lengua, ¿qué es el hombre? En ese razonamiento y en esa libertad de hacerlo que le dio Dios al hombre. Dice: un ser racional, género humano, caracterizado por su inteligencia y lenguaje. Sexo masculino, persona, varón. Entonces nos dice en el diccionario Wikipedia, ampliando, la palabra varón en castellano se deriva del latín varo, valiente, esforzado, muy probablemente relacionada con esta palabra vir, que viene varón o héroe. Entonces dice que viene del germánico, del lenguaje germánico, hombre libre a la vez. Entonces, ¿qué es la mujer? Mujer, dice del latín mulier, eris o fémina, es el ser humano femenino o hembra, independientemente de si es niña o es adulta. Pero nos sigue diciendo el diccionario: mujer también remite a distinciones por género de carácter cultural y social, y también se le atribuyen las expresiones biológicas, esas diferencias entre el hombre manifestado y la mujer manifestada en lo físico, en la parte biológica, esas diferencias que no vamos a nombrar, todos sabemos. Traigo esto para entrar en lo que es la unión o matrimonio. Entonces, el señor Charles Fillmore, en su palabra reveladora o revelada, nos da una interpretación de lo que es el hombre, de lo que es la mujer, una interpretación espiritual. Y nos dice que el hombre es una idea en la mente de Dios, mente Dios. Entonces, dentro de todos esos conceptos que él nos pone ahí, elegí esta parte. El verdadero hombre es la expresión de Dios y toda la sustancia de Dios y el poder para activar esta expresión son inherentes en él. Es decir, el verdadero hombre es la expresión de Dios. Y toda esa sustancia de lo que es Dios, todo ese carácter, todos esos atributos de los que es Dios y el poder, toda la sustancia y el poder para activar esta expresión son inherentes en ese hombre espiritual. Y representa a este hombre espiritual, nos dice además el señor Fillmore, esa cualidad masculina, la sabiduría. Y así nos detalla espiritualmente, interpreta la fase femenina del hombre, mujer. En Génesis 2, 18, 25, que leímos anteriormente, dice él interpretándolo: la mujer tipifica el amor en el alma todavía no desarrollada y establecida. Es la parte pasiva, cualidad femenina del amor. Aquí tenemos entonces dos facultades a expresar
en su perfección. Sabiduría, la cualidad masculina, y el amor en su fase femenina. Nos damos cuenta, como diría alguien por ahí popular, Dios no hizo tonterías, para decir una palabra menos bonita. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es esta unión? ¿Qué es el matrimonio? Yo sé que cada uno de nosotros y muchos escritores y muchos filósofos, sociólogos, tienen un concepto de lo que es matrimonio, pero ¿qué es el matrimonio entre el hombre y la mujer en estas dos fases? Porque lo vemos desde la fase externa, desde la fase humana, y perfecto, porque en las escrituras nos dice, en una parte, ¿verdad? Ponle nombre a todo lo creado, y ahora que has puesto nombre a todo lo creado, veo que hace falta una parte en la que tienes que procrear tú también, y es esa parte femenina, la mujer. Entonces nos dice este concepto del matrimonio, la siguiente, que encontramos en los diccionarios: institución social reconocida como legítima por la cual dos personas de diferentes sexos se unen con el objetivo de constituir una familia. Amados amigos, hay una relación primaria que es la que tenemos que establecer. Solteros, separados, en espera de unirse, los unidos, ya sea a través del acto social civil o del acto social religioso cristiano. Tenemos que estar conscientes de que nuestra relación, de que nuestra esencia es divina, y que la expresión de Dios, de esa idea en la mente de Dios, hombre, inicia en cada uno de nosotros, varón o hembra, en esa relación que tenemos que tener con Dios. Y a través de esa relación con Dios, establecemos entonces relaciones matrimoniales, de bodas, de parejas, de familia, de compañero y de todas las demás con nuestro prójimo. La palabra matrimonio la encontramos únicamente en nuestra búsqueda en esta cita, en esta epístola de Pablo a los Hebreos 13:4, que dice: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Eso es ya en esa parte en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, en todas sus escrituras, recomendaciones a las iglesias en los deberes conyugales, porque en muchas iglesias se estaban dando situaciones con los matrimonios, con los esposos y las esposas, y iban donde Pablo a buscar orientación. En una ocasión también Jesús, en el Nuevo Testamento, vemos que Jesús exhorta sobre el divorcio, y viene porque los fariseos y los escribas se acercaron a él a preguntarle que si tenían que repudiar a la mujer cuando ellos entendían que la mujer había hecho algo mal, y repudiarla. Y él certifica y dice en Marcos 10, certifica: pero al principio de la creación, ellos esperaban que les respondiera, ¿verdad?, lo mismo que dice en la ley de Moisés, pero también le dice que Moisés hizo esto por el corazón duro que tenían para entonces con las mujeres que estaban ellos. Y dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno en espíritu, uno en verdad, para expresar esa
cualidad Dios en ellos. Por tanto, no, lo que Dios junte, no lo separe el hombre. Esta expresión viene desde el Antiguo Testamento. Como les decía ahorita, en la Biblia de estudio, Reina Valera, dice que al principio, en el Antiguo Testamento, se refiere, no menciona la palabra soltero en ningún lado. Y que esto se deriva de la costumbre y nos deja entrever de que se cumpla, de que todo varón tenga su pareja y sea un matrimonio, haya una unidad, de que no, nadie quede soltero. La palabra soltero viene, como les digo, en esta parte del Nuevo Testamento. Entonces el señor Charles Fillmore aquí nos ratifica, vamos a ponerla por favor, Susi. Matrimonio espiritual, ¿qué es? Representa la unión de dos conciencias, de dos estados dominantes de conciencia. Matrimonio espiritual representa la unión de dos estados dominantes de conciencia cuando abrimos la puerta de la mente al afirmar plenamente consciente la presencia y el poder del yo soy en nosotros, tiene lugar un matrimonio o unión. Y encontramos entonces que esas fuerzas más altas en el ser se unen con las fuerzas más bajas y encontramos que nos avivamos totalmente. La vida del yo soy se ha vertido sobre nosotros. Y nos podemos preguntar entonces, amados amigos, esa unión espiritual, ese matrimonio espiritual, ¿lo conseguimos o lo obtenemos o lo alcanzamos únicamente cuando nos desposamos con el varón? ¿Pregunta? Estamos conscientes, como hemos venido, ¿verdad?, explicando, de acuerdo a esa interpretación que nos ha regalado el Padre a través de nuestro señor Charles Fillmore y su esposa Myrtle Fillmore, que es esa unión de esas fuerzas altas que sería el reino de los cielos, que es en nosotros, que serían todos sus atributos, su carácter, sus cualidades de Dios, esa mente en nosotros, con aquellas que libremente Él nos dio, nosotros hemos formado. Y cuando se une, cuando permitimos que estas fuerzas llamadas bajas, pero que están para expresar también la mente de Dios, se une, entonces se produce ese matrimonio, esa unión en espíritu. Y no es solamente en el acto, como vuelvo y repito. Ahora, que en esa oportunidad divina de manifestar, y expresar y multiplicar la vida, la humanidad, se debe tener y debemos tener siempre presente que el principio es Dios. Y que es con ese principio con el que debemos y tenemos que tener relación directa para poder entonces manifestar esas expresiones en sabiduría y estatura espiritual. Y qué difícil se nos hace, amados amigos, ¿verdad que sí? Hombres, mujeres, qué difícil se nos hace ver que nuestra unión con nuestro prójimo masculino es por el simple hecho o por esa libertad que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado. No, es un propósito divino, es un propósito de Dios para su creación, para su mundo. Dones al hombre, dotes, virtudes y dones a la mujer. Sí, Dios nos ha dado para llevar esta unión en ese perfecto orden de sabiduría y elemental y base de amor, de su amor. Entonces, gracias Susi. La siguiente, o Carlitos.
podemos ver entonces que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo se encarga, como les decía ahorita, de las necesidades que tenían los congregantes en aquellas iglesias que él fue formando y se dirigían a él. Entonces, él fue escribiendo esas cartas. Le escribían estando él lejos de una ciudad a otra, y él fue escribiendo esas cartas. Y en Efesios 5 y en Primera de Pedro encontramos esas sugerencias que hace el apóstol Pablo, recalcando o denotando siempre la responsabilidad de las esposas, pero también de los esposos. Le voy a leer estas dos antes de entrar a ese ejemplo perfecto que sellará nuestro mensaje de hoy. Y dice en Primera de Pedro: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. ¿Qué nos enseña el Movimiento Unity? Que nuestro ejemplo debe ser el que atraiga a nuestros esposos. Se nos hace difícil muchas veces, pero recuerden y tengan la seguridad de que esa semilla que vamos y esos ejemplos que vamos dejando van haciendo su trabajo en nuestro compañero. De igual forma, él le dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, amados amigos, otro elemento de los principios, otro principio, Unity, la oración, la mujer que ora, el hombre que ora en su hogar por su compañera, por su compañero, mantendrá ese nivel espiritual de relaciones en lo externo armoniosas y perfectas, o vamos a decir cuasi perfectas, porque cada uno tiene su libre pensar, pero llegar a acuerdos y mantener esa relación sana, a pesar de los pesares. Sana, amigos, sana. Recordando nosotras mujeres y vosotros hombres, que tenemos cualidades biológicas distintas, pero que no por ese hecho tenemos que mujeres atropellar al compañero y hombres atropellar a la compañera. Digo atropellar es una forma de recoger todas las cosas que ocurren, ¿verdad? Pero sabemos que las parejas de aquí de Unity no les pasa mucho esas cosas, pero tenemos que ser el ejemplo para los que nos ven afuera, y que tanto el varón como la hembra, la mujer como el hombre, debe mantenerse intacto en esa conciencia espiritual de unidad, porque también en Efesios el apóstol Pablo recalca, enseña y manda en esa carta a decirle a los hombres y a las mujeres que deben cuidar sus cuerpos como si fuera el cuerpo de Cristo, y respetar sus cuerpos como si fuera el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Que hablábamos ahorita en la interpretación del matrimonio que nos da el señor Fillmore. El yo soy, que es la iglesia. Bendecimos esta parte física y bendecimos nuestro cuerpo templo, porque ahí es que habita el Espíritu de Dios, el yo soy. Entonces, vamos a escuchar ahora, antes de entrar a la imagen que le pusieron hace un momentito, que va a apoyar este mensaje de Abigail, Nabal y David. Vamos a escuchar una oración en canto primero, Magali, que es: vamos a abrir nuestros oídos, nuestros ojos, para que tú, varón, para que tú, mujer, estemos siempre alertas en oración, abrir nuestros ojos y escuchar esa guía divina y hacer en todo momento en nuestras relaciones. Y a ti que buscas esa unidad, solteras, solteros, jóvenes, mujeres, cómo mantenerlas. Gracias, Dios.
Gracias, Dios. Siempre busquemos el parecer divino para tomar alguna decisión en nuestras relaciones. Vamos ahora a esta parte importante que les decía. Vamos a verla en Primera de Samuel, capítulo 25, del versículo 1 al 38, y la vamos a ir haciendo por parte. Y nuestra maestra, reverenda Magali, nos va a leer ahora del 1 al 17. Hágase la luz. David y Abigail. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Y entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Ahora, pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Se hace la luz. Amén. Vemos en esta parte de esta historia los tres personajes: Nabal, Abigail, su esposa, y David, quien se había retirado fuera de la ciudad con su batallón huyendo de Saúl, que Saúl, luego de él haberle perdonado la vida, y estaba en el desierto. Entonces, aquella ciudad, aquella población, Maón, cerca de donde estaba, de Parán, vivía este hombre rico, ¿verdad? Ya ustedes oyeron en las escrituras. Y su esposa era Abigail. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento
se estilaba como costumbre, como cultura, que todavía hoy, vamos a decir, algunas culturas y algunas familias hacen que sus hijas o sus hijos se casan con las que ellos prefieren, vamos a decir, o sugieren con el hecho de linaje, con el hecho de posesiones, de mantener, etcétera, etcétera. Interpreto esto así porque ya ustedes verán más adelante y por el hecho de que nos explica que la forma humana que tenía Nabal y la forma humana que expresaba Abigail. Entonces, en ese sentido vemos cómo un ángel le explica a la esposa Abigail, ¿verdad? Un ángel del Señor, dentro de toda obra y plan divino, siempre hay ángeles. Y le explica, reflexiona tú, porque mira lo que está pasando. Y si no haces algo, pues la casa de Nabal y todos nosotros se va a perder con aquel batallón de aquel hombre. Reflexionando Abigail, con humildad, con aceptación de su responsabilidad y carácter de ayuda idónea, tomó luego 200 panes, vino, ovejas guisadas, grano tostado, racimos de uvas, etcétera. Tomó alimento y le dijo a sus criados, al criado y a los demás, váyanse ustedes delante y yo os seguiré más tarde. Y nada declaró a su esposo o a su marido. Nos hace reflexionar esto, ¿verdad? Nada declaró a su marido. Vamos a ver más adelante. Y montando en un asno, descendió por una parte secreta. Y cuando vino a ver, llegaron los criados y ella al mismo tiempo y se encontraron en el camino con David y su escuadrón. Y aquí viene esa mujer de buen entendimiento, como nos dice la Biblia, y que representa a la mujer sensata con alegría. Y le dice a aquel hombre, David, así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, que de aquí a mañana, dice David, de todo lo que fuere suyo no he de dejar vida. Todo eso dijo. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, como vemos en esta imagen, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso a mi señor. Su señor es a ese hombre perverso de Nabal. Aquí está la esposa hablando mal de su esposo. Porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia cuenta. Y sigue hablando y sigue David escuchándole. Y ahora este presente de tu sierva te ha traído, se ha dado a tus hombres. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de la onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y se establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimientos por haber derramado sangre sin causa y por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo entonces David, Magali, por favor. Aquí viene la respuesta de David. Escuchó atentamente, una cualidad femenina y masculina espiritual, escuchar. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel,
que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de grey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Y se hizo la luz. Se hizo la luz. Vemos aquí las respuestas de esa, digamos, astucia, de esa sensatez y astucia en Abigail como mujer. No fue que ella se culpó y pidió perdón como sierva ante David. Ella fue humilde, se arrodilló y dijo: perdona a tu sierva. No fue tampoco que ella no quiso avisarle a Nabal, sino que en esa intuición espiritual, ese sentido que bien nos explicaron hace unas semanas atrás la reverenda, puede tanto esa parte femenina como masculina en el hombre espiritual y expresarse en mujer u hombre material, nosotros en nuestro cuerpo, esa intuición, y decidir en nombre de ese espíritu hacer las cosas sin tener que esconderlo, porque ella luego esperó el tiempo perfecto para comunicarle, pero ya había hecho esa ayuda idónea a su marido y a su gente y a su ciudad para no ser perdidos, y también, como le dijo a David, hacer que él no se manchara sus manos y su carrera espiritual. ¿Quién le había contado? Es probable que haya llegado la noticia de que había ese hombre, como le dijo el criado, que hacía bien a aquellos que se encontraban, porque en aquella época tenían la cultura de que esas tribus en el desierto se encontraban y se hacían bien y se ayudaban una a la otra, y cuando no ayudaba una parte a la otra, pues se armaba la guerra. Entonces, ¿qué representa en esta historia para ti y para mí Abigail, Nabal y David? Nos dice el señor Fillmore: es una mujer sensata, de buen juicio y entendimiento. Metafísicamente, la idea detrás de este nombre y la asocia con David al final es que la alegría viene de Dios y debe ir con su amor. Abigail, la esposa de Nabal, simboliza la alegría, causa o fuente del placer. Hermosa, de hermoso semblante, como también nos dice la Biblia. Nabal, ese hombre rudo, tonto, nos dicen algunas de las sinónimos, inicuo, pero dice ella lo que le dijo cuando hablaba con David: es insensato, es decir, no tiene, pero ella le conocía muy bien, le respetaba, le amara o no le amara, buscando, ¿verdad?, las intríngulis culturales del entonces, de cómo se había casado con él, pero respetó y le contó luego lo que había pasado. Nabal, ya sabemos, insensato. El lugar donde estaba Maón, nos dice el señor Fillmore, la casa de Nabal, indica un sentido de estabilidad o continuidad. Y Carmel, la ciudad donde estaban sus pertenencias, representa las posesiones, un jardín, un lugar fructífero, y se refiere específicamente al centro de la espiritualidad en el hombre, el jardín de Dios, pensamientos de abundancia de todo lo bueno. Pero ¿qué pasa? Que nuestra conciencia naval en este hombre pues estaba dirigida solo al gozo en la carne y lo demás, ¿verdad? Y esa parte estaba ahí dormida. Por eso hoy la palabra diaria nos habla de despertar
a esa conciencia espiritual para expresar exactamente. Entonces, ¿qué nos enseña, amados amigos, esta historia? ¿Qué ocurrió en Nabal? Es alguna parte que no quiero dejar de decírsela. En ese instante, 10 días después de escuchar a su mujer decirle lo que había hecho, pensamos en Nabal y vemos que el hombre reconoció y aceptó su conciencia interna que no había hecho con las riquezas como debía ser, que había recibido, y que tal vez también, y quizás dicen quizás, que no había tratado a su esposa, a su mujer, como esa compañera idónea para ayudarlo a tomar decisiones. Eso puede ocurrir también en el hombre, en nuestra vida, en nuestro mundo virtual. Y esos pensamientos adversos que tenemos, a veces nosotras las mujeres de los hombres y los hombres de nosotros, tenemos que disminuirlo y eliminarlo a través de la oración en espíritu, de buscar siempre escuchar en sabiduría y en amor, como nos dice el Señor Sarfirmo. Así que, como nos dicen los proverbios, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia se derriba con sus muros. El hombre sabio sostiene su casa, su conciencia, su familia, él mismo, su mujer, pero cuando no utiliza estos dones, destruye su vida. Y así vemos en Nabal que ocurrió esto, y puede ocurrir y ocurre en cualquiera de nosotros hoy. Hay muchas sugerencias del apóstol Pablo y ustedes pueden buscarla en las escrituras de él, en las epístolas. Pero lo del matrimonio perfecto, vuelvo y les digo ahora, como al principio, primero de esas dos dominantes conciencias, se hace esa unión perfecta y nos levantamos para todo. No existe el hombre perfecto ni la mujer perfecta, tampoco existe el matrimonio perfecto, pero el que yo tengo, el que tú tienes, el que vas a tener o el que dejaste era perfecto también para ti o para tu pareja. El señor Fillmore y la señora Fillmore se unieron. Nos dice Anthony de Melo que una pareja recién casado le preguntó a un maestro que qué tenían que hacer para conservar ese amor todo ese tiempo. Y el maestro le respondió: hacer cosas distintas. O sea, hacer cosas que te saquen quizás de la rutina, pero que te unan. La señora Fillmore y el señor Fillmore se conocieron y se unieron a través de la búsqueda, literatura, espiritualidad, nueva era, y de ahí en adelante siguió esa unión para elaborar un matrimonio perfecto en conciencia espiritual y un matrimonio perfecto en conciencia humana. Te damos gracias, Dios, por este aquí y este ahora. Te damos gracias porque reconocemos que en sabiduría y en amor, trabajando juntos, podemos establecer nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro prójimo, pareja, y especialmente en este día. Y le pongo un ejemplo de estas cartas o epístolas de Pablo en mi vida personal. En una ocasión, en una diferencia entre nosotros, mi pareja encontró unos amigos cerca que le dieron unas citas bíblicas de estas cartas de Pablo. Y recuerdo una que nos dice en Efesios 5, que les leía ahorita, dice: vosotras mujeres, estad atentas a sus maridos, respetarle y hacer, ¿verdad? Dice: sométanse unos a otros, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa. Y otra cita más. Entonces yo, de esa misma, cuando encontré esa escritura puesta para que yo la leyera sobre la mesa del comedor, di gracias. Y me fui a la Biblia y completé la parte cuando el apóstol Pablo dice también: mujer, esposo, el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, y otras citas más para no ahondarle.
Pero recuerden que la Biblia es la historia de tu ser y de mi ser, tu creación, tu degeneración y tu regeneración. Y en la Biblia, y aquí tenemos nuestra profesora, nuestra maestra, gracias a Dios, que cada domingo y en cada exposición y discurso que nos hace, mensaje, nos trae la Biblia. Y no por casualidad nos tocó juntas, gracias a Dios por este apoyo, que sé que ella ha estado ahí como conocedora de la Biblia. Está todo, amigos, ahí está el médico, el psicólogo, y me perdonan, ahí está todo. Pero tenemos que hacer de esa sabiduría y de ese amor y establecer ese equilibrio como en aquella ciudad Mahón. Así que Dios nos bendice y vamos a escuchar, a tomar nuestras ofrendas. En primer lugar, a bendecirlas. Y luego de bendecirla, cerrar nuestros ojos, abrir nuestros oídos y escuchar una hermosa oración en canto que nos va a poner allá en la pantalla los chicos allá. Y decimos: el amor divino bendice esta sustancia de amor y sabiduría divina. La aceptamos, la hemos recibido y en esa sabiduría y amor la entregamos en este ministerio donde tu palabra, Señor, se interpreta y se hace de acuerdo a tu voluntad y se hace a sí mismo en mi vida y en mis asuntos. Gracias, Dios. Amén. Y escuchamos ahora, mientras la depositamos, y ustedes y yo en silencio, ojos abiertos, sí, para depositar nuestras ofrendas, y escuchamos esta hermosa oración que dice: mi pacto con Dios, contigo y conmigo, ¿eh? Pacto con Dios, tú y yo. Pero no se alboroten, escuchen, por favor. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones, que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No, no me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Por favor, mantengámonos atentos y dando gracias. Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella. Así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía que alcanzarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. Gracias, Dios. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que Gracias, Dios. un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Gracias, Dios, por este pacto que hemos hecho esta mañana.
para tener una relación con Dios íntima, saludable, sabia, sensata. Damos gracias a Dios y recuerden, hombres, mujeres, que sí, a veces tomamos esas decisiones y no la comunicamos a nuestra pareja, pero tomémosla no desde esa conciencia hombre o esa conciencia mujer en lo humano, sino esa conciencia de edificar tanto nuestra propia conciencia como la conciencia de nuestra pareja. En una oportunidad, estando recién casada, mi esposo, gracias a Dios, solicitó aquí a la administración que limitaran los trabajos que yo estaba haciendo aquí porque no tenía mucho tiempo, el trabajo remunerado, la casa y todas esas cosas. Si lo escucha él alguna vez por aquí, pero él no sabe que yo me enteré de eso. Lo confieso aquí ante ustedes. Y la administración, como la reverenda y todos los demás, se ocuparon, se preocuparon y me lo comunicaron, claro, por eso lo estoy diciendo. Y mi decisión fue: ustedes no me quiten ningún trabajo, que yo sigo haciendo esta labor, yo sabré cómo hacerla. No le comuniqué nada y continué haciendo mi labor. Era una de repartir las palabras diarias en el año 2000, cuando yo tenía ya varios años gozándome de ir casa por casa, a pie, Sancho Sama, Alma Rosa, El Brizal y todas aquellas zonas donde no habían todavía muchos colaboradores como hay hoy, mensajeros, entregándola. Y ya luego Dios se encargó de irme poniendo: mira, habla con Dulce, habla con esta, habla con aquella, y se fue distribuyendo el trabajo en aquella zona, que aumentó y aumentó la circulación del mensaje de la palabra diaria. Dios nos bendice.